Voy a decir algo incómodo. Según múltiples estudios económicos, la mayoría de los jóvenes hoy tienen menos probabilidades de acumular riqueza que generaciones anteriores. No porque trabajen menos, no porque sean menos inteligentes, ni porque tengan menos ambición. El problema es otro. Las reglas económicas cambiaron. Los precios de los activos subieron mucho más rápido que los salarios. El costo de la vivienda se disparó y el sistema financiero actual recompensa mucho más al capital que al trabajo. En este video vamos a analizar por qué muchos economistas creen que hasta el 81% de la nueva generación tendrá más dificultades para construir riqueza. Y lo más importante, ¿qué significa esto realmente para tu futuro financiero? Si te interesan análisis claros sobre dinero, economía y cómo funciona realmente el sistema financiero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora, empecemos. Muchas personas confunden dos conceptos, ingreso y riqueza. A primera vista parecen lo mismo, pero en realidad funcionan de manera muy diferente dentro de la economía. El ingreso es el dinero que recibes regularmente. Tu salario, tu sueldo, tus honorarios, los pagos que recibes por tu trabajo. Es el dinero que entra cada mes. Es lo que utilizas para pagar tus gastos diarios: alquiler, comida, transporte, servicios. Pero la riqueza es algo distinto. La riqueza no es lo que ganas. La riqueza es lo que posees. Es el valor total de tus activos, propiedades, inversiones, negocios, acciones, fondos, todo aquello que tiene valor económico y puede crecer con el tiempo. Durante gran parte del siglo XX, estas dos cosas estaban mucho más conectadas. Si trabajabas durante décadas, si tenías un empleo relativamente estable, si ahorrabas parte de tu ingreso, era bastante probable que con el tiempo pudieras construir patrimonio. Comprar una casa, ahorrar para la jubilación, construir una cierta seguridad financiera. El salario permitía entrar al mundo de los activos. Pero en la economía moderna, esta relación empezó a cambiar. Hoy, en muchos casos, el crecimiento económico se refleja mucho más en los activos financieros que en los salarios. Las empresas pueden aumentar su valor, los mercados pueden subir, los activos pueden crecer rápidamente, pero eso no siempre se traduce en aumentos equivalentes en los ingresos de los trabajadores. Y cuando esta diferencia se mantiene durante muchos años, empieza a cambiar profundamente la forma en que se construye la riqueza. Durante las últimas décadas ocurrió algo muy interesante en los mercados globales. Los precios de muchos activos crecieron de forma extraordinaria. El mercado inmobiliario, el mercado de acciones, las valoraciones de grandes empresas. En muchos países, los índices bursátiles alcanzaron máximos históricos. Las empresas tecnológicas aumentaron su valor de forma impresionante. El precio de la vivienda subió en muchas ciudades del mundo. Este crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual. Pero cuando observamos las últimas 2 o 3 décadas, la tendencia es bastante clara. Muchos activos crecieron mucho más rápido que los ingresos de las personas. Por ejemplo, en muchas ciudades del mundo, el precio de una vivienda pasó de costar 3 o 4 años de salario promedio a costar 10, 12 o incluso 15 años de salario. Esto cambia completamente la ecuación económica, porque cuando el precio de un activo crece mucho más rápido que los ingresos, entrar en el sistema se vuelve cada vez más difícil, especialmente para quienes intentan comprar ese activo por primera vez. Lo que antes era una meta difícil pero alcanzable, se convierte en una barrera mucho más alta. Y esto afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Porque el punto de entrada al sistema económico ya no es el mismo que tuvieron generaciones anteriores. Una de las razones más importantes detrás de este cambio fue la política monetaria.
especialmente después de la crisis financiera de 2008. En ese momento, el sistema financiero mundial estaba bajo una enorme presión. Los mercados estaban cayendo, grandes bancos enfrentaban problemas. La economía global entraba en una recesión profunda. Para evitar un colapso económico aún mayor, los bancos centrales tomaron medidas extraordinarias, medidas que en muchos casos no se habían utilizado a esa escala antes. Una de las primeras decisiones fue reducir las tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajan, pedir dinero prestado se vuelve más barato. Las empresas pueden financiar proyectos con más facilidad. Los gobiernos pueden emitir deuda a menor costo. Y los consumidores pueden acceder a crédito más fácilmente. Pero además de reducir las tasas, los bancos centrales implementaron otra herramienta, la expansión monetaria, también conocida como quantitative easing. En términos simples, esto significa que los bancos centrales crearon grandes cantidades de dinero dentro del sistema financiero. Ese dinero fue utilizado para comprar activos financieros, especialmente bonos del gobierno. El objetivo principal era estabilizar la economía, restaurar la confianza en los mercados y evitar una crisis financiera aún más profunda. En gran medida, estas políticas lograron estabilizar el sistema, pero también tuvieron otro efecto importante. Gran parte de ese nuevo dinero terminó influyendo directamente en el precio de los activos financieros, porque cuando hay más dinero buscando inversión y ese dinero compite por los mismos activos, los precios tienden a subir. Acciones más caras, vivienda más cara, empresas más valiosas. Y este tipo de crecimiento beneficia principalmente a quienes ya poseen esos activos. Aquí aparece otro fenómeno importante dentro de la economía moderna, la brecha generacional. Durante mucho tiempo, diferentes generaciones entraban al sistema económico en condiciones relativamente similares. Los salarios crecían, el acceso a la vivienda era posible para muchas familias, y comprar ciertos activos no estaba completamente fuera del alcance. Las generaciones anteriores compraron activos en un momento muy diferente, cuando los precios eran más bajos, cuando la relación entre salarios y vivienda era mucho más equilibrada, cuando comprar una casa significaba dedicar algunos años de salario, pero no décadas enteras. Muchas familias pudieron adquirir vivienda relativamente temprano en su vida adulta, y con el paso del tiempo, esos activos fueron aumentando de valor. Una casa comprada hace 30 o 40 años pudo duplicar o incluso triplicar su precio. Esto permitió que muchas personas acumularan patrimonio de forma relativamente natural. Pero las nuevas generaciones entran al mercado en un contexto distinto, con precios mucho más altos. En muchas ciudades, comprar una vivienda hoy requiere una entrada mucho mayor. Las hipotecas son más grandes, y el esfuerzo financiero necesario para acceder a ciertos activos es mucho más alto. Esto significa que muchas personas comienzan su vida financiera mucho más atrás en la línea de salida. No necesariamente porque trabajen menos, ni porque tengan menos disciplina financiera, sino porque las condiciones iniciales del sistema cambiaron. Y cuando el punto de partida cambia, también cambia la dificultad de construir patrimonio. Otro cambio importante en las últimas décadas es lo que muchos economistas llaman la financiarización de la economía. Esto significa que una parte cada vez mayor de la riqueza global se genera dentro de los mercados financieros. Acciones, fondos de inversión, capital empresarial, activos financieros que se negocian dentro del sistema financiero global. En el pasado, una mayor parte del crecimiento económico estaba directamente vinculada al trabajo, a la producción y a los salarios. Hoy, una parte muy significativa del crecimiento ocurre dentro de los mercados de capital. Las empresas pueden aumentar su valor en bolsa. Los fondos de inversión pueden multiplicar el capital. Las startups pueden convertirse en compañías valoradas en miles de millones. Todo esto genera enormes cantidades de riqueza. Pero esa riqueza
no siempre se distribuye de manera uniforme, porque para participar directamente en ese crecimiento, normalmente necesitas poseer activos, acciones, participaciones en empresas, inversiones financieras. Las personas que participan en estos mercados pueden beneficiarse directamente cuando los activos suben de precio, sus inversiones crecen, su patrimonio aumenta. Mientras tanto, quienes dependen exclusivamente de su salario participan mucho menos en este tipo de crecimiento. Sus ingresos pueden aumentar con el tiempo, pero normalmente lo hacen a un ritmo más lento que los activos financieros. Y esta diferencia se vuelve cada vez más visible a medida que pasan los años. Además de los factores económicos, también existe un componente psicológico importante: la forma en que las personas piensan sobre el dinero. Durante generaciones, la lógica financiera dominante fue relativamente simple: trabajar duro, ahorrar parte del ingreso y, con el tiempo, construir seguridad económica. Para muchas personas, esa estrategia funcionó, pero el sistema económico actual funciona de forma un poco diferente. Muchas personas todavía piensan el dinero con una lógica antigua: trabajar más horas, conseguir un mejor salario, ahorrar más y esperar que eso sea suficiente para construir riqueza. Pero en el sistema actual, construir patrimonio suele requerir algo más que solo ingresos laborales. Requiere participar en los activos, entender cómo funciona el capital, comprender cómo se mueven los mercados y, sobre todo, pensar en horizontes de tiempo más largos. Porque los activos financieros tienden a crecer lentamente al principio, pero con el tiempo pueden generar efectos acumulativos muy poderosos. Por eso muchas personas que construyen riqueza no se enfocan únicamente en cuánto ganan hoy. También piensan en cómo su capital puede crecer con el tiempo. La conclusión de todo este análisis no es necesariamente pesimista, es estratégica. Entender cómo funciona el sistema económico cambia completamente la forma en que tomas decisiones financieras. Porque cuando comprendes dónde se genera el crecimiento, puedes empezar a pensar de forma diferente sobre el dinero. Si el crecimiento ocurre principalmente en los activos, entonces la pregunta importante deja de ser solamente ¿cómo ganar más dinero? Y pasa a ser ¿cómo participar en esos activos? ¿Cómo convertir parte del ingreso en capital? ¿Cómo construir patrimonio con el tiempo? Esto puede incluir diferentes estrategias: invertir, construir negocios, participar en mercados financieros, adquirir activos que puedan crecer a largo plazo. No se trata simplemente de trabajar más. Se trata de entender cómo funciona el sistema económico actual y adaptar tus decisiones a esa realidad. Porque en la economía moderna, la riqueza muchas veces crece en los activos, no solo en los salarios. La razón por la que muchos jóvenes tendrán más dificultades para construir riqueza no es un misterio. Las reglas económicas cambiaron. Los activos crecieron más rápido que los salarios. Y el sistema financiero moderno recompensa mucho más al capital que al trabajo. Pero entender estas reglas cambia el juego. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes decidir cómo participar en él. Si este video te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal y deja un like. Y si quieres entender aún mejor cómo funciona realmente la economía moderna, te recomiendo ver también mi video anterior. Nos vemos en el próximo episodio.